¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes después de tantas semanas que no nos vemos y que no podemos realizar nuestras respectivas clases. Para aquellos que no me recuerden, soy el profesor Luis Luna Velázquez del curso de Historia y que debido a esta grave crisis mundial que afrontamos por la expansión del coronavirus, es que no podemos realizar nuestras clases de manera presencial como es debido. Pero eso no le quita el hecho de que podamos buscar alguna manera como ir avanzando el desarrollo de nuestras clases. Quiero que recuerdes, hijo, quiero que recuerdes, estudiante de primero de secundaria, que nosotros todos debemos ser generadores de soluciones. Es decir, tú como estudiante, como hijo de una familia, como hermano de alguien, como más adelante como trabajador, como ciudadano de este país, con el paso del tiempo, como pareja de alguien, como padre de alguien, tú lo que tienes que ser es ser un generador de soluciones. Tú no tienes que buscar en la vida cómo justificar los problemas que se den, sino lo que tú tienes que buscar es cómo solucionar los problemas que se te presenten, ¿no? No dejarte derrotar, no dejarte, ¿ahora qué hago? Bueno, pues ya fue, ya, no, ya perdí, ya no lo hago, ya. No se puede, no. O buscarle la culpa a otra persona. No, tú no puedes ser eso, tú no puedes caer en eso. Tú lo que tienes que hacer es, ya, muy bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Eso tienes que tenértelo en la cabecita para tu vida, para que tengas éxito, para que seas una persona feliz, para que seas una persona desarrollada en este mundo. Tú tienes que ser un generador de soluciones, ¿ok? Listo. Ahora, ¿recuerdas que nuestro presidente, ¿no? Nuestro presidente Martín Vizcarra, producto de la grave crisis, nos dio una inmovilización social, ¿no? Es la cuarentena, ¿no? La cuarentena, ¿no? Y debido a esto es que nosotros estamos filmando, estamos grabando una película. Estamos grabando un capítulo de la historia universal. Tú, sin darte cuenta, desde tu casa estás haciendo historia. Porque de aquí a muchísimos años se hablará de esto, se hablará de este momento y se hablará acerca de cómo el coronavirus, el COVID-19, cómo golpeó a la humanidad, a todos los países del mundo y cómo paralizó la economía y la sociedad, cómo detuvo todo el deporte, todas las relaciones sociales, cómo nos encerró en las casas. Va a ser, de acá a muchos años, va a ser algo para estudiar. Y tú estás filmando un capítulo de tu vida. ¿Por qué te digo? Porque nuestro presidente Martín Vizcarra en un primer momento nos dio una inmovilización social, lo que llamamos cuarentena, ¿sí o no? Una inmovilización social hasta el 30 de marzo, ¿no? Uno dio. Y cuando ya faltaban solamente 2 días para que termine la inmovilización, y el que menos estaba diciendo, no, por fin ya voy a salir de este encierro, ya estoy cansado, estoy aburrido, quiero salir a la calle. De repente, ¿qué hace el presidente? ¡Bum! Nos lo manda hasta la primera semana de abril. Ya van 2, ya mira, ya van 2, ya. Y cuando faltaban 4 días para que se acabe esta ampliación, nos lo mandó ahora, ¡fum!, hasta el 26 de abril. Ya van 3 ya. Con justa razón, por supuesto, ¿no? La crisis hace que tengamos que estar en nuestras casas, ¿no? Mira, ya van 3 ya. Por eso es que desde tu casa, tú lo que estás haciendo es filmar un capítulo de la historia universal. La película se titula El coronavirus, la cuarentena. Tercera temporada. Y dentro de esta película, el villano de esta serie, ¿quién es? Correcto, COVID-19, ¿sí o no? El coronavirus, el 7º de la familia, el hermano menor, ¿no? Sabes que son 7 coronavirus, ¿no? Entonces, el hermano menor. ¿Quién es el inocente, la víctima de esta película? Aquella persona que tiene alguna enfermedad muy delicada, o si no también nuestros abuelitos, ¿no? Los viejitos, aquellas personas de mayor edad en nuestras casas que tenemos que cuidarlas un montón a esas personas, ¿no? Son las víctimas de esta película principalmente. ¿Y quién es el personaje principal? ¿Quién es el héroe? ¿Quién es el que va a salvar a todos? Exacto. Tú, pues, sí, tú. ¿Quién yo, profesor? Sí, tú, pues, tú en tu fase así, en tu ultra instinto, sino como Goku, en tu ultra instinto, tú eres la persona que tiene que ser responsable de no salir de casa, de desinfectarse, de lavarse muy bien las manos y de estar pendiente de los demás miembros de la familia, que nadie me salga.
solamente lo que es necesario y no recibir visitas. Nada de que, profesor, pero este fin de semana, el sábado, van a venir mis primos para comer todos en familia. No, hijo, no. No estamos de vacaciones, recuerda, ¿sí? No estamos de vacaciones, estamos de cuarentena ante un peligro en las calles. Mientras menos relación social tengas con otra persona, te estás cuidando más tú y estás cuidando más a los que amas. ¿Sí? Profesor, pero puede venir un ratito mi amiga, ya que no voy a salir, que venga el sábado para estar con ella. No puede venir. No puede venir. En tu casa solamente las personas que viven dentro de tu casa, nada más. ¿Sí? No otra persona, por favor. De esa manera, con el paso del tiempo, todos saldremos airosos, vencedores de esta serie, de esta película que estamos filmando, que ya está por su tercera temporada, y quién sabe, nos vamos a una cuarta temporada. Esperemos que no. ¿Sí, chicos? Listo, entonces. Ahora empecemos el tema a desarrollar. Listo. Miren, escucha. Lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que empezar a estudiar es con respecto a la historia. ¿Qué es la historia y qué cosa estudia la historia? Para empezar, hay que entender que la historia es una ciencia social. Y se le dice que es una ciencia social porque estudia al ser humano. Estudia al ser humano, ¿no? No estudia a los animales, ¿no? No estudia a los animales, sino estudia al ser humano. Pero no estudia al ser humano que está aislado, es decir, que vive solo, abandonado en los bosques o en algún lugar lejano, sino estudia al hombre, pero que se relaciona, que se interrelaciona con otros seres humanos. Es decir, que vive dentro de una sociedad. Por eso es que la historia es una ciencia social, porque estudia al hombre que vive en sociedad. No al hombre aislado, sino al que vive en sociedad. Antes decíamos de que la historia era una ciencia que estudiaba los acontecimientos más importantes de la historia. Pero pensándolo bien, ¿quién puede definir cuáles son los acontecimientos más importantes de la historia? Cada persona tiene su propia historia, ¿sí o no? Tú en el día a día haces tu propia historia personal, tu propia historia familiar. Eso es parte de la historia. Pero la historia como ciencia lo que estudia son acontecimientos que han impactado en la humanidad y que han hecho que de alguna manera cambie para mejor o para peor. Por 1300 más o menos, suponte el siglo XIV, el continente europeo fue azotado por una terrible epidemia que se le conoció como la peste negra o la peste bubónica. Mató a miles de personas y para la época no se le encontró algún tipo de medicina para curarla. Afectó bastante a la agricultura porque los campos empezaron a dejar de ser trabajados. Afectó a muchísimas ciudades que empezaron a ser despobladas porque la gente moría en gran cantidad. Entonces, la peste negra es un capítulo que estudia la historia porque fue de gran impacto para la humanidad, ¿sí o no? ¿Trajo consecuencia económica? Por supuesto. ¿Trajo consecuencia demográfica? Sí, murieron muchas personas. ¿Trajo consecuencias políticas? Entonces, como trae muchas consecuencias, se estudia a la peste negra, ¿sí o no? Allá por 1919 terminó la Primera Guerra Mundial. Otro capítulo de la historia, mira, una sangrienta guerra que enfrentó a dos bloques, a dos grupos de países diferentes. ¡Pum, pum! Y cuando parecía que había terminado lo peor, la Primera Guerra Mundial, en ese 1919, empezó a expandirse una terrible enfermedad, más conocido como la gripe española. Profesor, una gripe, achis en España. No, hijo, no. La gripe española fue una terrible epidemia. Profesor, ¿por qué española? ¿Porque surgió en España? No, pues no pareciese, pero no. Esta terrible desgracia que sucede, que le pasó a la humanidad, fue informado por primera vez por periodistas españoles. Y de ahí el nombre de gripe española, no porque surgió en España, por si acaso, no para nada, sino que periodistas españoles son los que dieron a conocer en un primer momento acerca de esto que está surgiendo después de la Primera Guerra Mundial y que está empezando a matar a miles de personas. Profesor, ¿como el coronavirus? No. El coronavirus todavía está abajo. La gripe española mató a muchísima más gente.
Por lo tanto, estudiar la guerra mundial, estudiar la gripe española, estudiar la peste negra, estudiar los grandes adelantos científicos, que el hombre llega al espacio, por ejemplo, la aparición de las máquinas para que inventen los aviones, los trenes, para que inventen la tecnología del internet. ¿No es así? Estudiar los pueblos antiguos y cómo se expandieron. Todo eso es parte de la historia y eso es el objeto de estudio de la historia. Repetimos entonces, ¿qué cosa es la historia? La historia es una ciencia social que estudia al hombre que vive en sociedad. Se encarga de estudiar los acontecimientos más trascendentales, más importantes, más impactantes que han cambiado de alguna manera la forma de vida del hombre, ¿sí o no? Pero, ¿y para qué estudiamos todo eso? Si eso ya pasó ya. Ojo, ojo. La única manera que tú puedas entender, escúchalo bien, la única manera que tú puedas entender tu presente es conociendo tu pasado. ¿Cómo puedes conocer a una persona? Imagínate que conoces a alguien, ¿no? Tienes un nuevo amigo, ¿no? Pero ¿cómo puedes saber más o menos cómo es ese nuevo amigo? Preguntando, pues, ¿qué es lo que hace, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué hace tu familia, ¿sí? ¿Dónde vivías antes? ¿No es así? ¿A qué te dedicas a estudiar? Conociendo más acerca de lo que pasó, lo que le pasó a esa persona, es que tú puedes conocer más la realidad de esa persona, ¿sí o no? Por eso que muchas veces uno dice así en forma de broma, ¿no? El día que la chica, que la mujer lleva al enamorado a la casa, ¿no? Y presenta, ahí está el papá, ¿no? Nuestro papá, ¿no? A ver tú, así que pretendes a mi hija, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pepelucho. Ya, Pepelucho. A ver, ¿tus papás qué hacen? ¿Qué piensas estudiar? ¿Dónde vivías? ¿Y tus abuelos? ¿A qué se dedicaron? Entonces empieza la investigación, sino para poder conocerlo mejor, tiene que preguntar acerca de su pasado. La mejor manera de conocer algo o alguien es investigando, indagando acerca de dónde viene, de qué cosa es lo que hizo, es decir, de su pasado. Conoce tu pasado para poder entender mejor tu presente. Tú estudias las guerras mundiales para que entiendas que la humanidad fue tan tan bruta, de que producto de la ambición, ¿no? Producto de la ambición por tener más riquezas, por más poder, ¿no? Es que se enfrentaron y trajeron como saldo la pérdida de miles de personas, murieron millones, aproximadamente 10 millones de personas mueren en la Primera Guerra Mundial. Entonces, tú conociendo eso, ya deberías saber de que ahora no puedes cometer esos errores, ¿no es así? Y de esa manera, si tú puedes conocer mejor tu presente, te puedes proyectar hacia el futuro, para que tengas un mejor futuro, ¿sí o no? Si tú sabes que antes cometiste este error, ahora ya no lo debes cometer, y de esa manera para que tengas un mejor camino hacia adelante, ¿sí? Por lo tanto, la historia, al ser una ciencia social que estudia al hombre que vive en sociedad y que se encarga del estudio de los acontecimientos más importantes de la humanidad, que impactaron a la humanidad, ¿no? Estudia el pasado para poder entender mejor el presente y de esa manera proyectarse hacia el futuro, ¿ok? Ahora, esta ciencia, que es la historia, estudia un campo demasiado amplio. Recuerda, todos hacemos historia todos los días, todo es historia. Cuando un matemático inventa alguna nueva fórmula, alguna genial fórmula matemática para desarrollar algún tipo de problema, está haciendo historia. Cuando el economista te está hablando acerca del alza y el baja del precio de los productos y cómo solucionar alguna crisis, está haciendo historia. Cuando un arquitecto está levantando alguna gran construcción, ¿no? Y está dándole un enorme diseño y está perfeccionando la estética, está haciendo historia. Entonces, todo lo que hacemos en nuestro día a día es historia. Por lo tanto, la historia es un campo muy, pero muy amplio. Conclusión, la historia no puede darte a conocer todo lo que pasa ella sola. ¿Qué necesita la historia? Necesita ayuda. Sí, necesita ayuda. A eso le vamos a llamar ciencias que nos ayudan, ciencias que nos auxilian. Ciencias auxiliares. ¿Qué cosas son las ciencias auxiliares? Las ciencias que ayudan a la historia a darnos a conocer todo lo que ha sucedido. Pero eso lo vamos a ver recién. Vayamos por partes. Acompáñame por favor aquí a mi pizarra ahí interactiva para que podamos ver esto. Ven para acá. Listo, llegamos aquí, mire.
llegamos acá. Entonces, estábamos diciendo acerca de que lo que tenemos que estudiar hoy es el inicio de todo. La ciencia que es conocida con el nombre de la historia, ¿sí o no? La historia. Un ratito. Vamos a cambiar. Lo que tenemos que estudiar hoy en día es ahí está, mira. La historia. Muy bien, listo. A ver, ¿qué cosa hemos dicho acerca de la historia hasta el momento? Número 1, hemos dicho que la historia es una ciencia, ¿qué? ¿Te acuerdas? La historia es una ciencia social, ¿no es así? Es una ciencia social que se encarga de estudiar a quién? Que estudia, correcto, que estudia al hombre, muy bien, que estudia al hombre, pero al hombre que vive en sociedad, al hombre que está dentro de una sociedad, no al hombre aislado. Esta ciencia estudia el pasado. ¿No es así? Estudia el pasado para comprender ¿qué cosa? Para comprender el presente. Para comprender el presente y de esa manera proyectarte mejor hacia ¿qué? Hacia el futuro, ¿sí o no? Muy bien. Hacia el futuro. Estudia el pasado para proyectarse hacia adelante hacia lo que vamos a hacer. Ahora, para poder estudiar los diferentes temas, por ejemplo, para estudiar acerca de Chavín, de Paracas, para estudiar de las guerras mundiales, para estudiar de los grandes imperios que se han dado, para estudiar los grandes inventos que se han creado, para todo eso necesitamos primero información. Una vez que la historia se alimente de información, ahí recién a ti te puede dar a conocer todo lo que ha pasado, ¿sí o no? En otras palabras, lo que necesitamos son fuentes. Se le conoce como fuente a todo aquel elemento que nos da a la historia, que nos da información para nosotros poder construir una idea acerca de algo. Para que me entiendas mejor, mira. Hace mucho tiempo atrás, hace más de 2000 años atrás existió. Hace más de 2000 años atrás existió en estas tierras un antiguo pueblo, una cultura llamada Chavín. Y para nosotros poder conocer la cultura Chavín, tenemos que tener información acerca de la cultura Chavín. Por ejemplo, acerca de la cultura Chavín tenemos sus construcciones. Por ejemplo, hay un templo conocido como el templo de Chavín de Huántar, ¿no? O también llamado el castillo. Tenemos también algunas esculturas que han hecho, como por ejemplo el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco Tello. Todo eso vienen a ser, ¿qué cosa? Vienen a ser materiales que te sirven de fuente de información. Porque imagínate que no existiese nada acerca de la cultura Chavín. ¿Cómo podríamos estudiar la cultura Chavín? ¿Cómo la historia te podría decir a ti, alumno, te podría decir, mira hijo, sucede que la cultura Chavín, ¿no? Creían en muchos dioses, desarrollaron una escultura en base a la piedra, graficaban muchos animales salvajes, rendían culto a, etc. ¿Cómo te puede dar toda esa información si es que la historia no tiene esa información? Si es que nosotros, la historia, no hemos conseguido esa información. Por lo tanto, lo que la historia necesita en un inicio son fuentes. Una vez que tenga las fuentes, ahí recién te puede dar a conocer lo que ha pasado. Si no me estás entendiendo, mira, con calma. Poco a poco vas a ir entendiendo esto, mira. Existen diferentes tipos de fuentes que la historia necesita. Ojo, toda ciencia, todos necesitamos de fuentes. ¿Ya? En este caso, las fuentes vienen a ser, mira, fuentes orales, fuentes escritas, fuentes materiales y fuentes audiovisuales. ¿A qué me refiero? Fuentes orales, su propio nombre lo dice, ¿no? Oral, verbal, ¿no? Transmitido a través de la conversación. Por ejemplo, antes aquí en estas tierras existía una gran cultura conocida como los incas, ¿no? Y para conocer acerca de los incas tenemos que encontrar, pues, restos que hayan dejado ellos, ¿sí o no? Un señor, un cronista llamado Garcilaso de la Vega, nos habló acerca de que él nos dio a conocer que en la antigua época de los incas creían de que habían surgido a partir de una parejita de esposos, hijos del sol, que de un lago llamado el Titicaca salieron del lago Titicaca los hijos del dios Sol Inti. Esa parejita que salió del lago Titicaca se llamó Manco, ¿te acuerdas?
Manco Cápac Mama Ocllo, correcto. Y salieron del lago y ellos marcharon hacia Cusco y fundaron Cusco y ahí empezó a surgir los incas, ¿sí o no? Esa historia se relataba mucho en época de los incas acerca de su origen. Se le conoce como la leyenda de Manco Cápac Mama Ocllo, ¿sí o no? Pues resulta que nosotros conocer acerca de esa leyenda nos sirve como una fuente oral porque fue transmitido a través de la conversación. Ahora tú miras, profesor, pero ¿cómo va a ser fuente oral si yo eso lo encuentro en mi libro? Y en mi libro está escrito, no me está hablando. Claro, está escrito. Porque hoy en día ya existe la escritura y lo hemos escrito esa leyenda. Pero en un primer momento, conocer acerca de esa leyenda fue de manera oral. En la época de los incas ellos no conocían la escritura. Entonces, ¿cómo se contaban sus historias, sus leyendas? De manera oral. También hay otra historia que es llamada el mito de los hermanos Ayar, ¿no? 4 hermanos Ayar salieron del cerro Tamputoco, de la cueva de Tamputoco, y van a fundar Cusco, acompañado de sus respectivas esposas. Entonces, estos mitos, estas leyendas que son creadas antes de la aparición de la escritura, eran transmitidos de manera oral. Y gracias a esas leyendas podemos conocer un poco más acerca de esos pueblos, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué tipo de fuentes? Fuente oral, ¿sí o no? Fuente oral. Cuando muchas veces tú quieres informarte de algo también, ¿no es así? Te llega una noticia, una volada de alguna historia, te llega y tú dices, no, tengo que verificar si esto que me ha llegado es cierto o no. Y vas a preguntar, oye, a tu amigo, le dices, oye, mira, me han contado tal cosa, ¿será verdad o no? ¿Tú sabes algo al respecto? Y tu amigo te dice, sí, yo también me he enterado, lo que sucede es lo siguiente, y te empieza a contar. Tu amigo te está sirviendo de fuente oral, ¿sí o no? Te está dando cierta información, ¿sí? De una manera verbal. Listo, no hay nada extraño ahí, sencillo. Fuente oral, ¿qué cosa es? Toda información que te llega a ti de una manera verbal. Listo. Fuente escrita, ya pues, ¿la sacas o no? ¿Qué es una fuente escrita? Toda información que nos llega de manera escrita, ¿sí o no? Eso es obvio, ¿sí o no? Ahí mismo lo dice. Pero ¿cuál puede ser una fuente escrita, por ejemplo? Los periódicos, las revistas, las cartas, los memorándum, las biografías. Su propio nombre lo dice, todo lo que es escrito. Las paredes, por ejemplo, en la antigüedad escribían en piedra. Existe un pueblo llamado los sumerios, que habitaron hace más de 3000 años atrás, ¿no? Antes de Cristo existieron ellos. Y resulta que ellos crearon el primer tipo de escritura llamada la escritura cuneiforme, en forma de cuña. Y ellos escribían no en papel, porque no existía el papel en esos tiempos. Ellos escribían en enormes bloques de piedra. Sí, en enormes bloques de piedra. Ese tipo de escritura se llamaba cuneiforme. Por lo tanto, ese es un tipo de fuente, ¿no? La escritura cuneiforme. Nuestras revistas, nuestros periódicos sirven de fuente, ¿no? Cuando tú quieres enterarte de una noticia, agarras el periódico. Ahí está, estás leyendo. Esa es tu fuente informativa, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, supongamos que estamos hablando de un pueblo de la antigüedad, de los incas. Una vez más los incas tocamos. ¿Cómo puedo yo averiguar más acerca de los incas? Puedo leer los libros que han elaborado ciertos cronistas, ciertos investigadores que han estudiado acerca de los incas, ¿sí o no? Entonces, esos libros que han hecho estas personas me sirve para conocer más acerca de los incas, ¿sí o no? Es un tipo de fuente escrita. Tranquilo, hasta ahí. Fuente materiales. Más fácil todavía, mira. Fuente oral, verbal. Fuente escrita, ya sabes. Fuente material. Todo aquel tipo de información que te va a llegar, pero de una manera concreta, que lo puedes tocar, y que al tocarlo puedes estudiarlo. Por ejemplo, no sé si has escuchado los mantos de Paracas. Es parte del arte textil de un antiguo pueblo llamado Paracas. Al estudiar los mantos de Paracas, empiezas a estudiar su color, su tamaño, la técnica que hicieron en estos mantos, la fineza con la cual elaboraron. Entonces, el estudiar los mantos de Paracas ya es conocer un poco más acerca de la cultura de Paracas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de fuente es los mantos? Una fuente material. ¿Por qué? Porque lo estás tocando y al tocarlo lo puedes estudiar. Ojo, lo puedes estudiar. Machu Picchu.
Pues, obvio, fuente material, ¿sí? Es algo concreto que puedes tocar y lo puedes estudiar. Dime tú, estudiando Machu Picchu, puedes enterarte más acerca de la historia de qué pueblo. Tun, 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 tun. Correcto, los incas, ¿sí? Muy bien, los incas. ¿Qué pasa si tú estudias las pirámides? Es una fuente material, ¿sí o no? ¿No? Correcto. Vas a estudiar su tamaño, de qué lo hicieron, qué es para qué sirvió, qué simbolizaba, ¿no? Cómo unieron los bloques de piedra. Estás estudiando las pirámides. Y al estudiar las pirámides te enteras más acerca de qué cultura. Correcto, acerca de los egipcios. Y así, etcétera, etcétera. Mira, esto es sencillo. Una fuente material es todo aquel objeto concreto que puedes tocar, sino todo aquel objeto concreto que te sirve de información para conocer algo. Sencillo. El Señor de Zipán son unos restos que le pertenecen a la cultura mochica, te enteras más de ellos. Las líneas de Nazca, te enteras más acerca de ese pueblo, ¿sí o no? De Nazca, ¿sí o no? El Coliseo romano, ¿sí o no? El Partenón de los griegos, la Gran Muralla china, todo eso son fuentes materiales, ¿sí o no? ¿Correcto? Un arma quizás encontrado, una herramienta de piedra antigua, ¿no? Un utensilio, un tenedor hecho de un tenedor hecho de madera, pero que tenga más de 2000 años de antigüedad, también te sirve como una fuente para conocer un poco más acerca de algún pueblo. Por más pequeño, no necesariamente una fuente material es inmenso, ¿eh? No necesariamente. Una fuente material también puede ser algo pequeño, nada más. Quizás encontraste regazos de tela. Quizás solamente de un polo, una parte nada más, y tú lo ves, profesor, mire, se parece un trapeador. No, espérate, puede ser simplemente un polo que alguien agarró, lo rompió, lo agarró de trapeador, puede ser, pero veamos, agarras ese pedazo de trapeador, calcula su antigüedad, hay técnicas para calcular la antigüedad, calculas la antigüedad, imagínate, y te da como resultado que ese trapeador que tú has dicho tiene una antigüedad de unos, imagínate, wow, 1800 años. Ya, entonces ya no es cualquier cosa, ya no es un trapeador, ya no, es una fuente informativa, es una fuente material, porque con ese trapeador que tú dices, eso te puede servir para conocer más a los que habitaron en ese lugar. ¿Para qué les sirvió? ¿De qué está hecho? ¿Qué función cumplía? Quizás si lo ves bien, si lo estudias bien, quizás no era un trapeador, quizás se pueda limpiar y encuentras que tienen adornos finos, quizás era parte de la prenda de la indumentaria de un gran rey. Pues pensando, pues entonces una fuente material puede ser muy amplia, ¿sí o no? ¿Estás entendiendo o no? ¿No? ¿Me entiendes o no? Ok. Y la fuente audiovisual, audio. Visual. ¿Me ves? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Ya pues, ¿no? Audiovisual es más sencillo, ¿sí o no? Audiovisual, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, las grabaciones, ¿o no? Las grabaciones. Date cuenta que una fuente audiovisual es una fuente moderna. Es una fuente que nos da la tecnología de hoy en día. No podemos decir, pues, de que vas a encontrar una grabación acerca del hombre de la prehistoria, ¿sí? Profesor, sí, en Discovery Channel, en History Channel. Ya, claro, pero esas son grabaciones que se han hecho en la actualidad y que están simulando cómo habrá sido el hombre. Pero no hay en verdad una grabación de un hombre de la prehistoria, ¿sí o no? Porque en ese tiempo no existía la grabación. No vas a encontrar pues a un hombre de la prehistoria, ¿no? Todo ahí con su pelucón, todo sucio, con pieles de animales, ¿no? Todo así, todo salvaje, y de repente pues con su cámara y junto a su pareja grabándose un selfie, ¿no? Para John Smith College, ¿no? ¿Sí o no? No vas a encontrar eso, ¿sí o no? Claro, hoy en día podrías a alguien disfrazar de hombre primitivo, agarras una cámara, ¿no? Y eso sí, ¿no? Pero uno de la antigüedad no lo vas a encontrar, sino porque no existía. Por lo tanto, una fuente audiovisual es una fuente moderna. Estas tres son las fuentes iniciales, ¿sí o no? Esta fuente aparece gracias a la tecnología, porque
Para que exista este tipo de fuente, primero tuvieron que aparecer las grabaciones, ¿sí o no? Apareció la filmadora, la cámara de filmar, ¿sí o no? Ahora hasta nuestros celulares filman, ¿sí o no? Con el celular nada más, todo, especialmente las mamás. ¿Qué mamá, no? No va ahí al evento del hijo, principalmente cuando están en primaria, ¿no? Y la que hoy no dejan ver las mamás, en verdad. Y una vez fui para ver ahí a mi hijo de primaria, me senté todo tranquilo ahí en las tribunas, vamos a ver a mi hijo, y justo les toca salir a los pequeños. ¿Acaso pude ver? La que menos, las mamás, ¡pum! De pie, ¡pum! Adelante, y todos así, ¡pah! Con su celular ahí grabando, ¡ay, mi bebé! Todo se cae, le están grabando, ¿no es así? Se está limpiando el moco, ahí le están grabando. Todo le graban, y contenta ahí las mamás, ¿no? Entonces, la grabación es un tipo de fuente tecnológica de hoy en día, ¿sí o no? ¿Listo? Ok. Ahora una pregunta. Profesor, usted acaba de despertar mi curiosidad en algo. Con esto lo sorprendo al profesor. Profesor, ¿cómo es un CD? Todos conocen un CD, ¿sí o no? Saben que es un CD circular, ¿no? Ya, un CD, ¿no? Tú pones ahí en tu reproductor y ves ahí una película en el, ¿no? El CD. Profesor, un CD... ¿Qué tipo de fuente es, profesor, un CD? Si el CD lo puedes tocar y usted dijo que la fuente material es todo aquel objeto que puedes tocar, entonces ¿el CD es fuente material o es fuente audiovisual? A ver, respóndanme ustedes, a ver desde tu casa, ¿qué es un CD? Claro, pues es una fuente audiovisual, obvio, no es una fuente material. Pero profesor, ¿se puede tocar? Sí, pues se puede tocar, pero date cuenta que una fuente material es una fuente que puedes tocar, pero estudiarlo, ¿no? Una fuente que puedes estudiarlo. Cuando tú agarras el CD, lo tocarás, sí, pero dime, ¿lo vas a estudiar así? ¿Lo vas a estudiar tocándolo? No, lo que vas a hacer con el CD, ¿qué cosa es? Ponerlo en un reproductor de CD, ¿no? Meterlo ahí y luego en una pantalla, en un televisor, vas a poder ver todo lo que está dentro del CD, ¿sí o no? Y ahí recién te pones a estudiar lo que se puede ver. Por lo tanto, el CD es una fuente audiovisual, no puede ser una fuente material, ¿sí o no? Ok. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, con esto, escucha. Un ejemplo más, mira, un ejemplo más. Esto de aquí. Esto viene a ser mi regla implementada que he hecho, mi regla en tercera dimensión, mira. Entonces, mira. Esta es la regla para hacer las líneas. Entonces es mi herramienta de trabajo, ¿sí o no? Entonces, dime tú, hijo. ¿Esto de acá es un tipo de fuente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es una fuente? No, no es una fuente. Para mí es una herramienta de trabajo. Para mí puede servirme como apoyo para hacer las líneas, ¿sí o no? Pero nada más. Para otra persona quizás un palo por gusto, la leña, lo quema y no, nada más. No es una fuente. Pero, y acá viene el pero, mira, escucha, pero, ¿qué pasaría si de repente, ¿no? Estamos haciendo nuestra clase ahí, ¿no? Ahí en el salón y de repente viene un terrible terremoto. Y ¡boom! Se viene abajo todo. Desaparecemos todo, José Gálvez. ¡Ah! Chanfle. Todo José Gálvez desaparece. Que sea un día lunes, ¿ya? Porque yo solamente voy yo no voy los lunes a la ya. Entonces me salvo de esa manera. Imagínate, ¡boom! Todo desaparece. Pasan los años y todo sigue en ruina. 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años, 500 años han pasado. ¿Sí? Y después de 500 años, suponte, unos hombres de ciencia, unos arqueólogos, aquellos que estudian las construcciones antiguas, algunos paleontólogos que estudian los huesos antiguos de animales, ¿ok? Entonces, muchos estudiosos deciden ir a ese josegar, a la ruina, porque como ya pasaron 500 años, ya son ruinas, ¿no? Todo quedó enterrado, ¿sí o no? Se va a las ruinas de José Gálvez, se van. Y empiezan a escarbar con las grúas, empiezan a sacar todo recién, y empiezan a estudiar todo, y empiezan a ingresar a las casas o a lo que quedó de las casas. ¿Qué cosa están haciendo? Están haciendo un estudio arqueológico, están estudiando el pasado. Y imagínate que logran llegar a la sede, al local de John Smith College. Llegan, ingresan, ¿no? Abriéndose pasos, sacando las piedras,
En algunos lugares toda la tierra tienen que limpiar, ¿no? Están sacando todo para ver si encuentran evidencia. Y en eso ingresan a los salones y encuentran pues huesos, ¿no? Huesos de ahí, ¿no? De algunos que quedaron ahí triturados 500 años atrás, ¿no? Pero llegan a la parte de donde estaba la pizarra y encuentran en el suelo tirado esto de acá. Esto de acá encuentran ahí en el suelo, imagínate. ¿Ah? Con 500 años de antigüedad. Claro, ya todo destruido, pero encuentran restos todavía de esto que tiene 500 años de antigüedad. Por lo tanto, para ese arqueólogo que ha encontrado esto 500 años después y en las ruinas de lo que quedó del terremoto, ¿qué cosa es esto para él? Muy bien, esto es una fuente. Ahí sí se convierte esto en una fuente. ¿Por qué se convierte en una fuente, hijo? Porque esto de aquí que acaba de encontrar el arqueólogo 500 años después de la destrucción de José Gálvez, ¿no? Para él le sirve como información para conocer un poco más acerca de la existencia de la cultura, de la civilización de José Gálvez, ¿no? Para estudiar un poco acerca del ciudadano de John Smith College. Esto les sirve para estudiar, ya, ¿qué cosa va a decir el arqueólogo? Va a decir, ya, muy bien, miren, ¿no? Y con su pincel ahí limpiando los restos, ¿no? Con mucho cuidado para no destruirlo. Miren, esto era una herramienta de trabajo hace 500 años atrás para los que se hacían llamar profesores, para ellos, ¿no? Les servía como instrumento de apoyo en las pizarras. Podría servir como herramienta de apoyo para el control al alumno, aquellos que se portan mal, ¿no? Entonces te das cuenta que esto sirve como material informativo para esa persona. Conclusión, este palito se convierte en una fuente material para ese arqueólogo. Para mí, para el presente, no es una fuente, ¿sí o no? Para mí solamente es una herramienta de trabajo, ¿ok? Listo, hasta ahí estás entendiendo. Para poder pasar al siguiente punto, ¿ya? Primero, dime tú, ¿cuál de estas 4 tipos de fuentes crees que es la más confiable, en la cual debes creer más? ¿La oral, la escrita, la material o la audiovisual? ¿En cuál te guiarías más para decir, no, sí, confío en esa fuente, yo sé que es verdadero porque esa fuente me lo ha dicho? A ver, piensa. ¿Cuál? ¿Oral? ¿Seguro que fuente oral? ¿O escrita? ¿O material? A ver, veamos un ratito. Número 1. Algunos me dicen por ahí, profesor, yo confío más en la fuente oral que me estás diciendo porque yo lo estoy escuchando y de esa manera yo le creo más. Espérate, Mira este ejemplito. Lo vamos a hacer así acá pequeño nada más para que puedas visualizar. Mira. Un ejemplo. Vamos a hacer una parejita. Una chica que se llama Gertrudis. Gertrudis no está sola en la vida. Gertrudis tiene un amor. Gertrudis tiene una pareja, es decir, su enamorado, su novio, su pareja, su peor es nada, se llama Pepe Lucho. Sí, Pepe Lucho se llama. Pepe Lucho. Es decir, José Luis, ¿no? José Luis. Pues resulta que en una oportunidad, ¿no? Te estoy contando una historia para hacer un ejemplo, ¿no? Resulta que en una oportunidad Pepe Lucho y Gertrudis estaban en casa ahí conversando y tuvieron una diferencia de opinión. No se pusieron de acuerdo con respecto a un tema y entonces como que iban a empezar a discutir. Y es ahí donde Gertrudis, porque muchas veces, no siempre, pero muchas veces la mujer más inteligente, la mujer que dice, no, quiero evitar los problemas. ¿Qué hace? Se sale de la casa. No, mejor yo salgo, voy a tomar aire porque si no ahorita yo lo agarro y lo destruyo a mi novio. Sí, mejor salgo, ¿no? Las mujeres son bravas cuando se molestan, ¿ah? Con cuidado. Entonces, ¿qué hace Gertrudis? Gertrudis decide salir de casa, dice. Sale, se va de la casa para tomar aire y llega al parque. Y al llegar al parque se sienta en una de las bancas. Y al estar sentada en la banca, ella solita ahí, ¿no es así? Tranquilizándose, de repente pasa una amiga cerca. Recuerda que es un atardecer. Está por oscurecer entonces y el viento de primavera sopla. Entonces el escenario se ve como algo melancólico, algo triste, se ve el paisaje. Sucede que una amiga de Gertrudis pasa cerca y de repente que está caminando la ve a Gertrudis. Y como las amigas no son para nada chismosas, se acerca donde Gertrudis. Se acerca donde Gertrudis, mira, se acerca donde Gertrude
Gertrudis, y esta amiga le vamos a poner A1, ¿ya? A1 por decir amiga 1, ¿sí? Entonces, esta amiga 1 se acerca donde Gertrudis, donde ella, ¿no? Y le saluda, hola Gertrude, ¿qué haces aquí tan solita, mi amiga? ¿Sí? La muy chismosa quiere saber qué hace. Entonces Gertrudis le dice a la amiga 1, le dice, no amiga, lo que sucede es que, bueno, te voy a contar, ya, mira. Lo que pasa es que Pepe Lucho, ¿no? Estaba opinando acerca de bla, 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 bla. Y yo pensaba de que no era así, entonces, antes de ponernos a pelear, preferí salir un rato para tranquilizarme. La amiga le dice a Gertrudis, ay amiga, ok, ya está bien. Oye, mira, tengo prisa, ya que no hay mayor chisme, se quiere ir, pues. Entonces ya me voy, amiga, ¿no? Se despide y se va. Y sucede que la amiga que se ha marchado se encuentra en el camino con una segunda amiga. Y como la mujer no es chismosa para nada, la mujer, la amiga 1, a la amiga 2 se le acerca, le saluda y le dice de lo más normal, amiga, te cuento, no sabes, no es chismosa, no es chismosa, te cuento, no sabes, Gertrudis. Y la otra amiga que tampoco es chismosa le dice, cuéntame, y exagera, dice. Entonces la amiga 1 le dice a la otra amiga, le dice, mira amiga, no sabes, acabo de ver a Gertrudis ahí en el parque, está solita, está muy triste la pobre, al parecer ha peleado, mira, ha peleado, le dijo, ha peleado con su novio Pepe Lucho y por lo tanto ella decidió irse de la casa. Ay, no te creo, amiga, ¿en serio? Y en eso se van. Esta amiga número 2 en el camino se encuentra con una tercera amiga. Y le va a decir a esta tercera amiga, la amiga 2, a la amiga 3 le va a decir, amiga, no sabes, nuestra amiga Gertrudis se ha peleado muy, pero muy feo con su novio Pepe Lucho. Inclusive se han ido a los golpes. Y el muy salvaje de Pepe Lucho le ha alzado la mano. Sí, a Gertrudis la acaban de ver en el parque, la pobre está llorando. Es un mar de lágrimas, le dice. ¿Ah? Así le está diciendo. Pasa entonces y esta tercera amiga se encuentra con una cuarta amiga. Mira, se encuentra con una cuarta amiga. Y la tercera amiga, a la cuarta amiga le dice, amiga, no sabes, este salvaje de Pepe Lucho se ha atrevido a golpear a nuestra amiga Gertrudis. Sí, me han contado, la ha tirado desde el segundo piso. La pobre está con moretón por todos lados. Están buscando una ambulancia para llevarla de primeros auxilios a emergencia, dice. ¿Has visto o no? La cuarta amiga se encuentra con una quinta amiga y la cuarta amiga le dice a la quinta, amiga, ¿no vas a ir? ¿A dónde? Le dice, ¿cómo que a dónde? Estamos haciendo una colecta. Pues resulta que a Pepe Lucho ha golpeado tan fuerte a Gertrudis que, ¿no?, la llevó de coma hacia el hospital y la pobre no pudo sobrevivir. Así que estamos haciendo una colecta para comprar un ramo de flores para el sepelio de nuestra amiga Gertrudis, le dice. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué ha pasado con la información o no? ¿Sí? ¿Te das cuenta, sí o no? Se ha exagerado, ¿sí o no? A medida que la información sale de alguien, salió la información de Gertrudis. Gertrudis solamente había discutido. La otra dijo que ya peleó. La otra dijo que ya lo golpearon. La otra dijo que la tiraron del segundo piso. La otra dijo que ya estaba en el hospital y la otra ya la mató ya, ¿no? ¿Te das cuenta que la información, a medida que va de boca en boca, va exagerándose, se va tergiversando, porque cada persona lo entiende a su manera y de esa manera lo da a conocer a otra persona según cómo ella lo entendió? Y la persona que recibe la información a su manera lo pasa a otra persona también a su manera. Por lo tanto, las fuentes orales, si bien nos sirven bastante, tampoco podemos fiarnos ciegamente en las fuentes orales. No todo lo que escuchas puede ser 100% cierto, ¿sí o no? En cambio, la fuente material, tú mismo lo estudias al coger el objeto y puedes confiar más del estudio. La fuente escrita, profesor, también son buenas la fuente escrita, pero date cuenta que la fuente escrita primaria, directa, es decir, la que dejó el pueblo que estás estudiando. Porque si es un libro escrito por otra persona, puede ser también escrito según la interpretación de esa persona, ¿sí o no? Listo, espero que hayas entendido hasta ahí. Nos quedamos ahí por un momento para que respires un poco y de ahí continuamos. ¿Sí, chicos? Listo, vámonos.